Hola, ¿cómo están? Hoy es 7 de octubre de 2020. Quería compartir un pequeño testimonio. Hace un tiempo venía teniendo charlas con Jesús del tema de los frutos, ¿no? Y muy bien explicado por Morris Benden en muchos de sus libros, el Pastor Bullón, pero sobre todo Morris Benden. Creo que el Pastor Bullón es el Morris Benden sudamericano, por así decirlo. Hablaba del tema de los frutos y de que uno no tiene que poner su vista en los frutos, en obedecer, en ser más bueno, sino en mantener la relación con Jesús, meditar sus escrituras y así continuar y que la intimidad vaya creciendo cada vez más. Si bien eso era muy claro, me llamaba la atención al comienzo de la vida cristiana, sobre todo el primer año, cómo se habían dado frutos muy rápido. Frutos de dejar, por ejemplo, el alcohol, empezar a comer de una mejor manera, empezar a dejar obsesiones por el trabajo de manera natural, no obligada, el diezmo después. Y cómo yo le decía a Jesús que veía que esos frutos habían sido sin esfuerzo, como todo fruto es en realidad, pero que había sido muy rápido. Y que empezaba a ver que había otros frutos, o que eran inexistentes, o que habían tomado bastante más tiempo. Y hay un par de defectos de carácter que veo y que quiero que sean desarraigados, ¿no? Que me son naturales, que me gustan, pero que tengo la sinceridad de contárselos a Jesús en el momento en el que los estoy cometiendo. Le soy sincero en que son problemas y en que no puedo hacer nada y en que me rindo. Pero le preguntaba a Jesús, ¿por qué tarda tanto en hacer efectos si la comunión sigue, si la meditación bíblica sigue, si el compartir con los demás sigue? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y no es algo que me quite el sueño, pero se lo venía comentando a Jesús cada tanto cuando aparecían estos defectos de carácter. Yo le decía, todavía siguen ahí, todavía siguen ahí, todavía siguen ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hay algo que empecé a notar en estos últimos meses, y es que Jesús, no como en los primeros tiempos, no me estaba pidiendo de hacer cosas. Por ejemplo, ¿cuáles? Eh, Ora más, pasa más tiempo conmigo, lee más sobre mí, conta testimonio. Que eso fue algo que sucedió al principio del cristianismo mío, al menos. Es como que Jesús empezaba a pedir cosas, uno empezaba a pasar ese tiempo con él y eso lo iba transformando a uno. Lo que empecé a notar ahora estos últimos meses es que él está empezando a sacar, ¿no? Bueno, si devorabas libros cristianos y estabas todo el tiempo leyendo, todo el tiempo traduciendo, ahora espera, ya hiciste lo que te pedí. Ahora la Biblia y solo la Biblia. Es como que podó lo otro, lo despojó. Con respecto a la oración, si antes tenías un formalismo o estabas cayendo en eso, de primero hago esto, después pido perdón, después intercedo, después eso, saca el formalismo, saca la estructura, anda como al principio, poda eso, empezá a que sea más natural la oración, con lo que te salga, pero de esa manera y todo el día. Lo mismo empezó a pasar con los alimentos, empezá a dejar estos alimentos, empezá a dejar de picotear en las comidas, empezá. Y el patrón que empezó a suceder era que empezó a sacar cosas. Empezó a focalizarse en los pedidos y en las meditaciones a dejar tal cosa, dejar tal otra, más que de adquirir hábitos o cosas nuevas. Y lo último fue, justamente, en lugar de focalizar en tu día qué tan bien o qué tan mal te fue, según la cantidad de cosas que hiciste, cristianas o no, empezá a focalizarte en charlar conmigo y en leer mi palabra.
en lugar de que tu meta sea el placer por la cantidad de cosas que haces, que tu meta siempre sea yo y la paz que yo te doy. Y después viene lo otro, la actividad que yo te mando a hacer acá, allá, etcétera, etcétera. Y todo esto me empezó a quedar claro hace muy poquito, a través de un ejemplo de la naturaleza. De hecho, algo que yo siempre le decía a Jesús es, por la Biblia me has hablado mucho, impresiones del Espíritu Santo también, sueños alguna que otra vez, pero con la naturaleza siempre noté que me hablaba poco o con pocas cosas. Y últimamente ha respondido esa oración porque a través de la naturaleza está comunicándose más y mejor, con la perra y ahora con un ejemplo muy lindo de un árbol, que es lo que cierra el testimonio y por qué a través de ese ejemplo del árbol es que lo que primero describí acá, toda esta parte, es que la terminé entendiendo y me terminé dando cuenta de eso. Nosotros tenemos en realidad al frente de casa, apenas nos mudamos, acá en febrero, un árbol justo en la esquina, seco el árbol, ni una hoja. Y si bien no nos molestaba, empezamos a ver que como ese árbol estaba seco y el auto usualmente se estacionaba ahí debajo del árbol, corríamos el riesgo de que ante una lluvia, un viento, ya llegando sobre todo la primavera, que siempre septiembre es un mes ventoso, y las lluvias de verano, se corría el riesgo de que se desprendiera una rama y pudiera caer en el auto. No sé si lo iba a romper, pero sí por lo menos rayar, lo cual iba a ser un inconveniente. Entonces, ¿qué decidimos? Había un chico que suele pasar cada tanto tiempo y de hecho hace mucho que no pasa y me llama la atención pensar por qué en esa época pasaba y ahora no. Pero ese chico tocó el timbre de casa y nosotros le dijimos que queríamos podar ese árbol. Él empezó a podarlo, a las ramas, y nos dijo después, más allá de las ramas, te le voy a cortar también toda la copa, dejándolo prácticamente el tronco solo para arriba, porque este árbol está seco, este árbol no sirve más, ¿no? Entonces le dijimos, sí, cortalo de cuajo. Y lo cortó y quedó muy lindo, incluso se veía el cielo, cosa que antes no, cuando estaban todas las ramas. Y hace poco, y he aquí el mensaje, que fue a través de la naturaleza, una impresión en la mente, lo cual me llevó a valorar todo esto de la primera parte del testimonio. Vuelve del supermercado mi esposa en el auto y yo voy a ayudarle a buscar algunas bolsas y me dice, ¿viste que floreció el árbol? Y yo la verdad no me había dado cuenta. Y cuando veo el árbol, empezó a tener unos brotes de hojas verdes en varias partes. Entonces yo le digo a ella, primero me impresionó eso. Apenas lo vi, lo primero que se me vino a la mente fue Jesús queriendo dar una lección a través de ese árbol. Segundo, me impresionó mucho y le digo, pero si este árbol estaba seco, ¿cómo puede ser que esté renaciendo, que esté saliendo brotes? Si incluso el chico experimentado en poda, porque ese chico hacía todas las podas de todos los árboles de la manzana y de varios del barrio, nos dijo que estaba seco. Y él conoce de eso. E inmediatamente me dice mi esposa, es que creo que justamente lo que necesitaba para volver a dar fruto era que lo poden. Y ahí ya mi mente explotó, ¿no? Entonces, inmediatamente lo anoté y le dije, Jesús, yo creo que vos me querés dar una lección con esto, con respecto al tema del fruto que tanto te he dicho. Entonces, la conclusión, la meditación final es, empecé a entender que la falta de frutos que estaba teniendo era no porque el árbol no fuese regado o no fuese cuidado, sino porque le faltaba podar. Y de esa manera, al podarlo, empieza a crecer con más fuerza y los frutos aparecen.
Y entendí el mensaje de Jesús. Ante mí, ni siquiera fue un reclamo, fue una observación. Mi observación de por qué antes fueron tan visibles y tan rápidos y ahora ni siquiera los noto. Y Jesús mostrando es que para poder continuar con tu proceso del fruto, no solo necesitas mantener la comunión conmigo, por supuesto, y meditar la Biblia, sino que yo tengo que sacar ciertas cosas que no están bien y que no permiten que así vos puedas crecer. Entonces entendí por qué, a pesar de la permanencia, a pesar de la lectura de la Biblia, estaba pasando este proceso, esta duda mía. Primero Jesús necesitaba sacar cosas y que yo obedezca, para así ver con el tiempo, no sé cuándo será, empezar a ver esos cambios en el carácter. Así que quería compartir este testimonio con ustedes porque al menos a mí me ayudó a no estar preocupado por los frutos, pero sí estaba como pensando, epa, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía no? No es algo que me quite el sueño, pero hay una duda que tengo. Y Jesús, a través de la naturaleza y las impresiones del Espíritu, la contesta.